salvo soy. Ahora sí. Buenos días, bendecidos todos. Me gozo de verles. Declaramos que toda esa gente que están allá a través de la internet nos están viendo, están sentados ahí. Le damos un saludo muy caluroso desde aquí, desde la bella ciudad de Miami. Somos unos bendecidos que podemos llevar esa palabra por tantas partes. Así que, y que somos esa gente, esa generación que Dios, yo quiero cada día entender un poquito más esa palabra. Esa palabra, que somos el pueblo que Dios todo este tiempo ha trabajado para nosotros. Así que yo le doy muchas gracias al Señor por eso, porque soy una privilegiada, soy una escogida. Y yo quiero que todos mis hermanos también lo entiendan, como lo estoy entendiendo yo. Vamos a presentar a nuestro pastor. ¿Ok? Bendecido. Vamos a mirar ahí en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Haga su tarea. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, diga todos, estuvieron bajo la nube y todos, diga todos, pasaron en el mar. Y todos, diga todos, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, diga todos, todos comieron el mismo, diga el mismo, alimento espiritual. Y todos, diga todos, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiere decir que aunque todos comieron lo mismo, y aunque todos bebieron lo mismo, y todos participaron de lo mismo, solamente dos, todos menos dos, para no fallar en la matemática y que eso le crea algún conflicto a alguna persona en cuanto a la cantidad de gente que salieron de allá de Egipto.
Quiere decir que más adelante, en el verso 6, dice, mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo eso que acabamos de leer. Todas esas cosas, toda esa salida de Egipto, todas esas experiencias bajo la nube, todas esas experiencias de cruzar el Mar Rojo, todas esas experiencias de comer el mismo alimento espiritual y beber la misma bebida espiritual, todas esas cosas, dice ahí en el verso 6, mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplo. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros veamos ahí, todo ese proceso, todos esos procesos que pasaron toda esa gente, diga antes que nosotros, pasaron con un solo propósito, que tú y yo tuviéramos una guía, tuviéramos una fórmula, que cada vez que nos enfrentáramos a una situación, fuéramos allí y viéramos qué pasó, cómo pasó y cómo salieron. Y que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Entendido? Entonces, lo que hay es que hacer la tarea. Lo que hay es que hacer la tarea en cada una de las situaciones. Verso 7 dice, ni seáis egoístas. La palabra idólatra ahí se traduce así. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo ¿a qué? ¿Y a qué más? A beber. ¿Y se levantó a qué? ¿Qué te está diciendo? Que tú no hagas lo mismo, o sea, que no pierdas el tiempo con la comida que se te da. Porque cuando tú y yo nos reunimos aquí, venimos a comer. ¿Sí? Ellos cuando se reunían, ellos se sentaban y era a comer y a beber. Lo que pasa es que ellos comían y bebían una comida y una bebida diferente, ¿verdad? Pero no les aprovechó. Entonces, ¿qué ejemplo nos está dejando ahí? Que nosotros pues vengamos, nos sentamos, comamos y bebemos, pero no nos levantemos a perder el tiempo o a jugar con lo que hemos comido. Sino que hagamos la tarea, la tomemos en serio. Porque no es tomarla en serio con el propósito de que beneficie eso a la iglesia o beneficie al pastor, sino eso está ahí como ejemplo para nosotros. Eso nos beneficia a nosotros mismos. ¿Ves? Nos ayuda a podernos enfrentar a las situaciones de una manera diferente. ¿Está bien? Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuántos cayeron? 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis. ¿Qué es murmuración? Comentario con queja, comentario que va contrario a la palabra de Dios, comentario como el que hicieron ellos mismos. Ellos hicieron un comentario que Dios lo catalogó en una tremenda ofensa cuando ellos dijeron, ¿y podrá Dios prepararnos fiestas en el desierto? O sea, limitaron a Dios, habiendo ellos visto y disfrutado de todo lo que Dios era capaz de hacer. Cuando se presentaron a una situación difícil o una situación un poco antagónica, enseguida abrieron su boca y murmuraron un comentario con queja, y ese comentario con queja, el ser humano lamentablemente cada vez que las cosas no van como a ellos pensaron o planearon que le debían de ir, enseguida la tendencia es a mirar hacia arriba y culpar a aquel que el ser humano entiende que tiene el control de todas las cosas. Sobre todo cuando hay un no. Y yo te digo a ti en esta mañana que de parte de Dios, un no muchas veces es mejor que un sí. ¿Tú entiendes eso? Igual que cuando tú tienes un hijo y tú eres un padre sabio y hay ciertas cosas que tu hijo quiere y tú entiendes que el hijo no está lo suficientemente maduro para manejar eso y tú le dices un no. Es un no bueno para ese hijo, ¿sí o no? Entonces cuando Dios nos dice a nosotros un no, que nosotros murmuramos porque Dios nos dijo un no, ese no es mejor que un sí. Aunque en el momento no entendamos que el no es mejor que el sí. Y yo no sé si a ti te ha pasado.
que tú al pasar el tiempo, si eres de la gente que meditas en la palabra, has dicho, qué bueno que en aquella vez Dios me dijo un no, aunque yo quería un sí. Porque el sí me hubiese creado una situación peor que la que tuve. Sin embargo, Dios me dijo un no y el no de Dios me bendijo. Dice, y estas cosas, dice, y no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros. Y fíjate a Pablo metido ahí. Fíjate que Pablo nos dice, y estas cosas sucedieron para amonestarlos a ustedes, o amonestarlos a ellos. Sino Pablo también se mete y dice, estas cosas sucedieron para amonestarnos a nosotros. Pablo se mete en el grupo de gente que alcanzó la dispensación de la gracia. ¿Ves? Lo que nos está diciendo, todo lo que pasó allá y todos esos procesos y proyectos, Dios lo que tenía en mente era esta última generación que alcanzó la dispensación de la gracia. A quienes han alcanzado los fines de los siglos o de las edades. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ningún examen, ninguna situación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios, que no dejará ser examinado más de lo que podéis resistir. O sea, una vez más volvemos al principio bien elemental, porque luego en 2 o 3 semanas ya salimos de ahí, vamos a otra cosa, ¿no? Pero mi trabajo, ¿no? Mi responsabilidad es hacer todo lo que esté a mi alcance para que a ustedes les quede eso claro y que esa semilla yo esté satisfecho de haberla sembrado con responsabilidad cada vez que nos reunamos y volver a insistir y cada vez que nos reunamos volver a echártele agua y volver a fertilizártela y volverte a aconsejar cómo tienes que cuidarla y volverte a decir tienes que hacer la tarea y volverte a decir cuidado con las plagas, cuidado con los insectos, cuidado con los pájaros que te roban la semilla. Satanás su trabajo es evitar que a ti te eche raíz la semilla. Por eso él trata a través de muchas cosas de robarte la semilla enseguida, aún sentado en la silla, aunque estés solito, tu mente puede estar en otro lugar. Tu cuerpo aquí, tu mente allá. Y yo puedo estarte hablando la mejor revelación del mundo y tú puedes estar entretenido con tu mente allá en otro lugar, en otra cosa, en otro bochinche, en otro bororó, lo que dejaste en la casa, lo que te espera mañana y no cuidarte a que la semilla te sea sembrada con profundidad, de manera que cuando te llegue el tiempo de tomar el examen, tú estés preparado. O sea, Dios, tú lo puedes poner como el director de una escuela, que Él nunca va a permitir que el maestro te dé un examen si el maestro no te dio primero una asignatura, independientemente que tú hayas venido a la clase o no. Diga, el examen va. Si tú faltaste 4 semanas seguidas al colegio, eso no es problema del maestro, ni del director. O sea, el curso escolar no se puede detener por ti, aunque tú traigas la excusa del médico o del dentista. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún examen que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca va a permitir que a ti te sea pasado un examen que venga de la estratosfera de algo desconocido para ti. Que todo lo que a nosotros nos viene y por lo cual somos examinados es conocido para nosotros. O sea, podemos identificarlo. Podemos entender que somos unos hombres casados y que esa mujer no es la mía, yo ahí no me tengo que meter. Common sense. No hay que llamar al pastor y preguntarle, pastor, ¿qué tú crees de esta prieta que me está llamando todos los días 2 y 3 veces? ¿Será que quiere que yo le explique el evangelio? Y nunca tiene tiempo nada más que por la noche tarde. Trabaja mucho. Dice que llega al trabajo a las 3 de la mañana. ¿Qué tú crees, pastor? Bueno, yo voy contigo.
No os ha sobrevenido ningún examen, ninguno, que no sea humana. O sea, podemos identificar. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados o examinados más de lo que podéis resistir. Oído. El hecho que el examen venga y uno esté débil, no quiere decir que Dios va a detener el examen. El compromiso, oído bien, el compromiso de Dios es haberte compartido la clase. Tu compromiso es haber hecho la tarea y haber asistido a la clase. Prueba de esto. Del grupo cercano de Jesús, Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, amigo mío, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. La próxima expresión sería la correcta, la perfecta, pero yo no lo voy a dejar. ¿Fue así? Pedro, Satanás te ha reclamado para ser zarandeado como a trigo. Yo voy a estar orando para que tu fe no falte. Y después que seas zarandeado, después que Él termine contigo, yo voy a estar orando para que tú puedas rebasar la prueba, no para evitártela. Se supone que ya tú estés preparado para rebasarla. Si no lo estás, hello. Entonces, después que tú rebases esa situación, ese examen, cuando tú salgas de ahí, ve y confirma a tus hermanos. En otras palabras, ve y sírveles de ejemplo. Entonces, todo eso que le pasó a Pedro, le pasó como ejemplo para nosotros. Quiere decir que cuando llega el momento del examen o de la prueba en la vida, Dios no solamente es responsable de haberte dado la asignatura, haberte compartido la estrategia, la clase, y que no sea más allá. Lo tuyo es hacer la tarea. ¿Estamos? O sea, no os ha sobrevenido ningún examen, ninguna situación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, examinados, más de lo que podéis resistir. Él sabe hasta dónde tú llegas y eso es lo que te va a dar. Ahora, si tú estás débil, ese es tu problema. Sino que dará también juntamente con la tentación, el examen, la prueba, la situación, la salida para que podáis soportar. Lee conmigo Primera de Pedro. Hoy estamos hablando sobre el tema, la importancia de entender los símbolos. La importancia de entender los símbolos. ¿Por qué es importante entender el símbolo? Si tú logras estudiar el símbolo hay que estudiarlo, hay que buscar referencias, hay que dedicarle tiempo. Y el símbolo, la ventaja que nos da es que tenemos la capacidad, una vez más, esto es como la vez 15 más o menos que lo digo, para beneficio con los que no pueden llegar siempre todos los domingos, puedan también recibirlo. La ventaja que tiene el símbolo, Dios no lo puso ahí para que viviéramos por él, sino que el símbolo nos ayuda. El símbolo es una parábola, una ilustración. La ventaja que tiene es que tenemos la capacidad, como siempre Dios va a usar un símbolo que es humano, que es del mundo en el cual nosotros nos movemos, podemos tener la capacidad de usar la imaginación. Utilizando la imaginación podemos visualizar en nuestra mente, cuando usamos tiempo para eso, la tarea. Podemos entender el símbolo, tomar el ejemplo y entendiendo ese símbolo,
entonces podemos conocer la verdad. El símbolo, entendiendo el símbolo, conocemos la verdad. Él nos lleva a la verdad. Una vez más, utilizamos el ejemplo de Gedeón. ¿Por qué utilizamos ese ejemplo? Bueno, porque cualquiera puede visualizar, diga visualizar, o usar su imaginación para imaginarse y visualizar, leyendo, cuando leemos ahí el caso de Gedeón, podemos visualizar lo que allí está pasando. Podemos nosotros identificarlo con el personaje. Podemos decir, bueno, Gedeón estaba temblando, nervioso y miedoso por la situación que los madianitas, cada vez que recogían los frijoles, las lentejas, venían y se los robaban. Entonces yo puedo identificarme con que no son los madianitas los que me roban los frijoles a mí, porque me puede estar pasando algo, lo cual mi autoestima haya descendido. Yo me sienta asustado, me sienta temeroso por la situación que me rodea, pero al mismo tiempo puedo identificarme que Dios está conmigo y que Dios no ve la situación así. Entonces cuando yo estoy deprimido, estoy así, que digo, estos cobradores me tienen loco, la gente en el trabajo me tienen loco, el jefe me tiene loco, me va a querer dejar sin trabajo, y me empiezo a sentir amedrentado, me empiezo a sentir asustado, porque eso es lo que me dice la situación. Yo puedo levantarme porque eso está ahí como ejemplo para mí, y oír la voz que me dice, levántate, varón esforzado y valiente. Y ver que más allá, Gedeón no se quedó postrado frente a los madianitas, sino que tuvo una grande victoria. Para eso es que está ahí, ¿sí o no? Bien. Entonces, en Primera de Pedro, una vez más, capítulo 1, nos aclara perfectamente esto mismo. Dice en el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Diga esta. O sea, una salvación diferente. O sea, esta salvación ellos no la disfrutaron. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias o los beneficios que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para, quiere decir que ahí cabe perfectamente el principio de que a ellos se les reveló que lo que estaba pasando en la vida de ellos no era otra cosa que un ejemplo para nosotros. Un ejemplo para nosotros. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los ojos de vuestro entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia. ¿En qué esperamos por completo? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Ahora, cuando ahí dice cuando Jesucristo sea manifestado, revelado, no te está diciendo cuando Él aparezca en unas nubes a llevarte y levantarte el peso, cuando a ti te sea revelado. Porque tomamos el ejemplo que todos ellos tomaron la misma bebida espiritual, y todos ellos comieron la misma comida espiritual, pero solamente 2 lograron entrar a la tierra que fluía leche y miel de todo aquel grupo que salió. Quiere decir que podemos tener un grupo de gente oyendo lo mismo, pero no a todos les es revelado. Entonces, cuando a nosotros nos es revelado Jesucristo en toda su potencia, entonces podemos descansar en la gracia de Dios. Una de las cosas que hemos estado mirando es la importancia del río Jordán. ¿Para qué está puesto ahí el río Jordán? Un símbolo. Un símbolo. La palabra río Jordán quiere decir el río que fluye perennemente, que nunca deja de fluir, siempre el agua está ahí. Sucia por demás, pero siempre está ahí. Entonces diga, tiene importancia. Una de las importancias que tiene el río Jordán,
que de este lado del río estaba el territorio llamado Moab. Moab era el hijo de Lot, que tuvo ese hijo con una hija de él. Quiere decir que el producto de esa relación era un producto de un incesto, de una violación. El hijo era bastardo. Entonces, oído, Dios lo que nos está enseñando es que aunque usted vea algo que existe, no quiere decir que eso es de Dios. Porque Moab existía. Este Lot, oído, este Lot fue un tipo conflictivo siempre. Todo lo que empieza conflictivo, termina conflictivo. Lot le dio muchos dolores de cabeza a Abraham. Dice allá en Génesis 13 que Abraham era riquísimo, Abraham estaba próspero, Abraham era un tipo bien sobrio. Y Lot también tenía camellos y ovejas porque estaba con Abraham. De momento a Lot empezaron los problemas y Lot quiso separarse y Abraham lo dejó que se fuera, o él se quiso ir. Inclusive la palabra habla que escogió de la otra espesura del Jordán. Ya le estaba como marcando su territorio. Allá le secuestraron la familia, le quitaron todos los bienes y allá tuvo que salir Abraham a rescatar a Lot. O sea, quiere decir que Lot le dio complique a su tío Abraham. Más tarde vemos a Lot que va para allá. Era una inclinación impresionante a buscarse problemas. Hay gente que son complicadas en sí mismas. Nada lo pueden hacer simple. Son complicados. Y una persona complicada es complicada para todos. ¿Aló? Pero él era complicadito, el Lot. ¿Sabe dónde paró viviendo? Nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra. Donde estaban los sodomitas, donde estaba la fundación gay más grande de toda la historia. Donde le gustaban eran los niños, los nenes, los varones. Entonces, ¿qué hacía los metidos? Entonces allá tuvo que ir otra vez Abraham a ¿cómo se llama? Enviar unos ángeles y todo. Pero si tú te pones a mirar todo ese complique, oído, todo ese complique, todos esos disgustos y preocupaciones que este Lot le causó a Abraham, ¿tú sabes quién fue el que tuvo la culpa de eso? Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu... ¿Qué hizo Abraham? Cargó con su sobrino Lot. Entonces Dios le estaba diciendo un no. El no para Abraham en ese momento era buenísimo. Yo le digo, sal de tu tierra. Yo quiero que tú dejes atrás las costumbres de tu papá. De taré. La palabra taré se traduce de demora, tardanza. O sea, ya Abraham era para que hubiese avanzado en su vida. Pero como andaba con el papá, y el papá se llama demora, y Dios le había dicho, sal de ahí. Entonces, cuando tú lo lees ahí en Génesis 11, no es la primera vez que Dios le decía. Dice, volvió a decirle Dios. Entonces, oído, tú naciste solo. Hay gente de nuestra vida que no debería estar en nuestra vida. Porque nos atrasa. Yo te digo a ti que el que nació para estar contigo va a estar contigo, no importa lo que pase. Pero el que no nació para estar contigo, ábrele la jaula, déjalo ir.
Porque están ahí para atrasarte. Y entonces, nosotros no podemos funcionar por las emociones. Mira, este negocio que nosotros debíamos aprender funciona diferente, funciona de adentro para afuera. El conflicto que nosotros manejamos es que nosotros vivimos de afuera para adentro. Debíamos vivir de adentro, porque Dios, ¿dónde está? Fortaleciendo al hombre de adentro. Nosotros debíamos ser afectados de adentro, pero no es así, ese es el conflicto. Somos afectados de afuera. Quiere decir que lo que nos afecta son las circunstancias, no el Dios que está adentro. En estos días estaba mirando un documental ahí de Discovery y estaban haciendo una explicación sobre los termómetros y cómo funcionan los termómetros, y eso tiene adentro una cosa que se llama mercurio y qué sé yo y qué sé cuándo, pero como yo he aprendido en la vida, que en mi vida, en la mía, nada es por casualidad. Yo estoy mirándolo siempre todo. Y yo soy, tú me ves a mí aquí en lo común, yo hablo mucho, me gusta ser alegre, me gusta hacer broma con la gente, pero mi esposa te puede decir que yo soy una persona callada. Yo casi no hablo, porque me paso la vida meditando en aquellas cosas que veo, porque si lo veo es porque Dios quiere que yo lo vea. ¿Verdad que sí? Claro, entiendo que son cosas que me pueden edificar, hay cosas que yo miro, pero no las quiero ver. Entonces, como no las quiero ver, yo solamente veo lo que yo quiero ver. Yo puedo pasar por al lado de una persona que no me interesa verla y puede estar ahí y no la veo, aunque la mire. Entonces ellos estaban dando una explicación del termómetro. El termómetro simplemente responde a una temperatura. No tiene otra manera de manejo. Sin embargo, lo estaban comparando con un termostato. El termostato uno lo calibra. Y el termostato funciona de adentro hacia afuera. Entonces yo me puse a mirar así y dije, uy, mira, si esto es comparativo, a los hijos de Dios que constantemente están respondiendo a la temperatura que le pone la circunstancia. Porque están respondiendo por lo de afuera, por la carne, por las emociones. Tú le pones el termómetro a uno, mira, no es uno, Dios le pone el termómetro a uno. A ver cómo anda la fiebre. Y tú ves que Dios le pone el termómetro a ver cómo andan y ¡guau! Forman un lío, abren la boca, pelean con la gente, hacen una bronca, se ofenden, se ponen bravos. Hay gente, mira, que no han entendido la gracia. ¿Tú sabes cuál es el corazón de la gracia? Uno sentirse perdonado. Cuando tú ves una persona que es intolerante, ¿sabes lo que es intolerante? Que no le tolera nada a nadie, que está mirando a la gente nada más que para el primer fallo, que son gente recalcitrante. Tú tienes que pasarlo por alto, porque yo te estoy compartiendo eso para que tú sepas cómo bregar con ese termómetro. Lo que le sucede a esa persona es que ella no se siente perdonada. No ha entendido gracia. Entonces, como no se siente perdonada, no puede reflejar hacia los demás que cualquiera puede tener un error, un defecto. A cualquiera, como dice el dicho, se le muere un tío, a cualquiera comete un error. Mira, las mayores ofensas la gente las hace inconscientemente. Pero el que no se siente perdonado, esa no le pasa una a nadie. Ese es el corazón de la gracia. Entonces son cristianos termómetros. Lee conmigo en Efesios una cosita ahí. Un pensamiento que me viene ahí.
No es que tú no seas carácter. Sí, pero tú no puedes estar peleando con el mundo entero siempre. Efesios capítulo 3. ¿Cuántos días de camino había cuando ellos salieron a 11? ¿Cuánto tiempo echaron? Y finalmente no disfrutaron. Entonces ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que está tratando Dios de evitarnos a nosotros? Eso mismo. Porque esos 40 años de esa gente ahí están ahí como ejemplo para nosotros. Para que algo que está cerca no nos tome tanto tiempo alcanzarlo. ¿Qué fue lo que hizo que ellos constantemente murmuraran y se quejaran? Su carácter, lo aprendieron en Egipto. Entonces nosotros no podemos funcionar así. Dice Efesios 3, verso 16. Este es el consejo de Dios para nosotros. ¿Cómo es que Él trabaja? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre. Así que trabaja Dios de adentro para afuera, tipo termostato. Por su espíritu. Termostato tú lo controlas ahí y tú dices, voy a tener que meterle más declaración, más oración porque está haciendo más calor afuera. ¿Cómo haces tú en tu casa? Cuando llegue el verano, ¿qué tú haces? Cuando hace calor, ¿qué haces? Igual. Entonces tú estás enfrentándote a una situación exterior que está produciéndote un calor, pues entonces tú dices, tengo es que bajar el termostato adentro para poder soportar lo que está pasando afuera. Pero si tú eres un termómetro, todas las presiones de afuera constantemente te están explotando y vives una vida que vaya. ¿Ven? Entonces mira, Dios trabaja de adentro para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Ese es tu termostato. De acuerdo a cómo esté afuera, tú se te dejas adentro. Hay veces que hay que dedicar más tiempo a meditar la palabra, a leer más la palabra, a declarar más la palabra. Hay veces que tú tienes que regalarte a ti mismo una noche de sueño. Y en vez de ir para la cama, irte solito para allá, ¿tú entiendes? A bajar el termostato. Porque no te vas a morir por perder 4 horas una noche de sueño. Si el día que te duele una muela no vas a poder dormir. Entonces regálatela tú misma de vez en cuando y de cuando en vez, aunque tengas que trabajar el otro día, no importa. Te seteas el termostato. ¿Para qué? Para que habite Cristo. ¿Qué es Cristo? La unción. ¿Qué hace ella? Destruye todo yugo, levanta toda carga. ¿De dónde viene eso? De adentro para afuera. Eso no viene como dicen los evangélicos, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. Ahí no va a descender nada. Lo que tú estás pidiendo que descienda ya está allá dentro de ti. Para que habite Cristo. Y la forma de sacar a Cristo es declarando la palabra. Tú declaras la palabra y la unción le cae atrás la palabra como un perro en hueso. Óyeme, la unción persigue la palabra como un perro persigue un huesito. Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, en vuestro hombre interior, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, las profundidades y la altura. Oído, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis ¿qué? Llenos. Quiere decir que hay una operación de llenarse. Hay una operación de mantenerse lleno o vacío o a medio tanque o con el tanque en el piso.
Oído, escúchame, o rebosando. Oído, rebosar es dar fruto. Cuando un árbol da la manzana es que es todo lo que el árbol compone en sí mismo, desde las raíces hasta el tronco, la savia, todo lo que tiene, la corteza, todo lo que tiene, esa resina que tiene adentro, todo lo que compone el árbol, cuando ella es así, y da la manzanita, ahí rebosó. Eso es lo que tú andas buscando, que cuando venga la situación de afuera, ¿tú entiendes? Y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dentro, diga dentro. Entonces lo de afuera va a recibir según lo que hay adentro. Si adentro no hay nada, lo que hay simplemente es una vasija con la posibilidad, que es lo que te da Dios, la posibilidad de llenarla. Dios no te la llena. Porque si Dios la llenara, todos estuvieran llenos. ¿Aló? Te la llenas tú. Es lo que te da es la posibilidad de que tú la llenes. O sea, no te niega esa posibilidad, pero que la tienes que llenar eres tú. Imposible que uno que viene a la iglesia cada 3 meses pueda estar tan lleno como uno que viene todos los domingos. Imposible. Imposible uno que no abre la Biblia nunca, la tiene llena de polvo, que está en otras cosas, esté igualmente lleno que uno que la abre por lo menos 2 veces a la semana. Imposible que uno que no hace ni un Padre Nuestro, ni se presigna por la mañana, esté igualmente lleno que uno que todos los días envía a los ángeles. Imposible. ¿Sí o no? Entonces Dios lo que te da es la capacidad de tú ser lleno, pero el que te tienes que llenar eres tú. Entonces esa es tu tarea, arrimarte a que te echen ahí en el tanque. Entonces la situación viene, o sea, el calor viene, depende de ti cómo tú seteas tu termostato. Depende cómo tú lo tengas seteado, así convierte lo de adentro a lo de afuera, porque hoy estamos hablando de la importancia de entender los símbolos, ¿verdad? Pero quiero hablarte también que hemos venido hablando del mundo visible y el invisible. Porque siempre estamos rodeados. Como dice una novela que hay por ahí, alguien te mira. Así que se llama. Que son los mismos artistas de la otra, Se perdió Elisa. Entonces tú tienes que estar consciente que en el mundo visible siempre hay alguien. Tenemos grandes nubes de testigos alrededor de nosotros. Entonces si tú eres termómetro, hermano, y Dios viene y dice, vamos a mandarle un calorcito a este, pero tibio, sencillo, a ver cómo responde, hace ¡pah! Rompió un mercurio. Entonces di conmigo, de adentro hacia afuera. Vamos a ir allá a Josué. Josué, capítulo 4. Mira que está a tu lado, alguien te mira. Josué capítulo 4. Vamos a leer el verso 17 hasta el 20.
Dice, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y hemos estado tomando el Jordán como algo muy importante. Diga conmigo, como un símbolo muy importante. Porque yo diría que los anuncios más importantes, o la mayoría de los anuncios importantes que Dios hizo, los hizo allí. Ahí fue que Dios escogió ese lugar para que Juan el Bautista anunciara al Mesías. Más importante que eso. Y allí en el Jordán, eso fue un anuncio importante, porque eso era algo que ellos estaban esperando hacía miles de años. Y no solamente anunció al Mesías, le dijo, este es el Cordero de Dios, sino también anunció otra cosa más importante. Dijo, este quita el pecado del mundo. O sea, este viene a acabar con el pecado, a destruirlo. Hemos estado acostumbrando, que quizás para nosotros ese anuncio no es tan relevante hoy en día, pero para esa gente que se pasaron miles de años matando chivos y corderos para tapar el pecado. Este es el anuncio. Este es el Cordero de Dios. Y eso es un anuncio importante, porque no le está diciendo es el Cordero de 4 patas. Este es el Cordero de Dios. Tremendo anuncio. Este quita el pecado del mundo. Segundo anuncio. Tercer anuncio. Yo los mandé a buscar para bautizarlos a ustedes, no para bautizarlos, sino para que lo conocieran a él. Tres anuncios. Después le dijo, mira, y aquí aprovecho la oportunidad para hablarles del Espíritu Santo, que dentro de breve va a vivir dentro de nosotros, ya no va a ser más. Entonces, Dios escogió ese río Jordán porque a él le dio la gana. Para anunciar cosas importantes, y una de las cosas importantes que vemos ahí, que el cruzar el Jordán, no es tanto cruzar el Jordán, sino dejar a Moab atrás. ¿Y Moab quién era Moab? Una cosa fea, el hijo de Lot, que era hijo y nieto al mismo tiempo, una cosa horrorosa, porque fue un hijo que tuvo Lot con su hija, porque Lot andaba descabezado. Y parte de los descabeces de Lot lo sufrió Abraham, ¿por culpa de quién? De Abraham, porque Dios le dijo, oye, sal de tu tierra y de tu parentela, rompe con toda esa gente, con todo ese bochinche de gente, rompe, que lo que yo tengo para ti es más importante. Entonces era importante cruzar el Jordán, no tanto para cruzar, sino para dejar atrás. Entonces ahí antes de cruzar el Jordán, traen el arca, que es la presencia de Dios, porque se van a enfrentar a una situación que no es una situación del mundo natural. La presencia hace que las aguas se enrollen, ellos pueden pasar y tan pronto pasa el arca, se va la presencia, entonces vuelve. Entonces di conmigo, la presencia, la unción está ahí para cruzar. Tu Jordán puede ser una situación. Entonces ahí ya ellos cruzan, verso 19. Es importante ver cuando cruzan a dónde llegan. Y es importante ver cuando llegan qué hacen. Y es importante ver que cuando llegan qué hacen, para qué se están preparando. Para que nos sirva como. Verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, o sea, el día 10 de abril, 4 días antes de la Pascua, y acamparon en Gilgal. Apunten su libreta ahí lo que quiere decir Gilgal. Gilgal quiere decir rodar en círculo, una cosa que rueda en círculo. Por eso es rueda. Por eso ellos rodaron. Pero también quiere decir dejar de rodar. Porque una rueda viene rodando y de momento se detiene. Pero eventualmente para seguir, pero en otra dirección.
Entonces ellos cruzan el Jordán y cuando lo cruzan acampan en un lugar que se llama Gilgal. No es por gusto que se llama así. Quiere decir, venían rodando, dejaron de rodar, se detienen ahí, planifican, buscan dirección de Dios para empezar una vez más a rodar. Cuando ellos van a empezar a rodar, hacia donde ellos se van a dirigir, según la palabra, ahí en el verso 19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de ¿dónde? ¿Qué quiere decir Jericó? Ciudad de la luna, ciudad de lo desconocido, ciudad que dice la palabra que estaba bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. Y yo no sé si alguna vez tú has pasado por una situación que está bien. Domingo pasado nosotros estábamos hablando algo así parecido y llamó una persona. ¿Cómo hago? Tengo un rollo de espagueti en la vida mía, como dice el pastor. Cada cual tiene que desenredar el suyo. Yo te digo es cómo hacerlo. Pasa que la gente cree que como le dijo el que le contestó muy bien. Le digo, mira, presta atención al mensaje, porque el pastor no está ahí para desenredar tu rollo, sino para enseñarte que lo desenredes tú. Oye el mensaje. No vengas para acá para que él ponga las manos, porque él no te va a poner manos. Entonces Jericó quiere ciudad de la luna, de lo desconocido. Oído, donde uno sufre la impotencia de una situación que uno necesita resolver, pero no sabe cómo. ¿Te has sentido alguna vez así? Bueno, cuando tú te sientas impotente ante una situación, tú vas a la palabra y ella te da la clave. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ir a Marcos 4, otra vez allí, mira. Ay, otra vez Marcos 4. Perdona que te disculpe. Nada más tengo esta Biblia. Y lee conmigo Mateo capítulo 6. Otra vez. ¿Y hoy te das cuenta de algo ahí? Pastor, pero tantas veces tú has hablado de eso, y me voy a dar cuenta de algo. ¿Hoy te vas a dar cuenta de algo? Mateo capítulo 6, verso 33. Donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué más dice? Y su justicia, cómo éste opera, cuáles son sus parlamentos, cuál es su protocolo, cuáles son sus instrucciones, cuál es su constitución. Todo reino tiene una constitución, tiene un protocolo. El reino de Dios también lo tiene. Todo reino, todo gobierno tiene constitución, tiene leyes, tiene instrucciones, tiene directrices, cómo se funciona en ese gobierno o en ese reino. Y tú y yo queremos saber cómo se funciona en el de nuestro papá. ¿Sí o no? Aquí Marcos 4 te lo dice. Verso 26, mira, a ver, léelo ahí, a ver. Marcos 4, 26. Suave, 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 suave. Como si estuvieras comiendo pescado. 2 puntos. ¿Qué más dice? Para ahí. Para ahí. Para ahí. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo es el reino? Si tú estás preocupado allá en Mateo 6, donde dice, buscar primeramente el reino de Dios y cómo esto opera, y tú dices, ay, ¿cómo es? Ahí te va a explicar. ¿Qué dice ahí? Diga, así. Así es el reino. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo qué?
como cuando un hombre echa semilla en tierra. ¿Cómo empezó esa ilustración o ese ejemplo, esa parábola? Diciendo que la semilla era la palabra, que te la iba a ilustrar, que te la iba a parabolizar. Como ejemplo, para que visualizáramos. Ahora tú y yo podemos visualizar fácil. Un hombre que agarra un saco y echa semilla. Entonces tú visualizas a ese hombre y es fácil de entender. Bueno, pues entonces tú te pones en el lugar del hombre y en vez de echar semilla, echas palabra. Es fácil. Porque así es el reino. No tienes que ir a ninguna conferencia donde vienen 500 profetas, 500 apóstoles para que te hablen del reino. Mira, ahí está. Lo que pasa es que la gente va a las conferencias para que le hagan algo. Dios dice, no es así. Así no es el reino. El reino es como cuando un hombre echa semilla en tierra. Tú tienes tu propio campo, tú tienes que echar tu propia semilla. Porque el fruto que tú necesitas en un momento determinado es diferente al que yo necesito. Entonces no podemos echar la misma semilla, porque Dios dice en su palabra, no quiero que me eches semillas ligadas en el mismo campo. Entonces dice, así es el reino. Como cuando un hombre echa semilla en tierra, ahora habla lo distinto, como cuando un hombre habla palabra. Y mira qué hace, duerme. ¿Qué hace después que echa la palabra o que echa la semilla? Duerme. ¿Cómo duerme uno? De pie, con los ojos abiertos, uno abierto y uno cerrado. ¿Cómo? Entonces, la persona echa semilla en tierra, el agricultor, y va y se acuesta. Entonces tú echas palabra y vas y duerme, y reposa y descansa. Eso se llama confianza. Porque lo que va a atraer la presencia de Dios en nuestra situación son 3 ingredientes: confianza, paciencia. Confianza, paciencia y obediencia a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué fue lo que atrajo la presencia de Dios para los muros de Jericó? Confianza, paciencia y obediencia. ¿Qué más hizo Josué? ¿Quién tumbó los muros? La presencia de Dios que se hizo presente ahí, la unción, rompió los muros, los hizo polvito. ¿Qué produjo eso? Confianza, paciencia y obediencia. Señor, 6 vueltas, 6. Y el último día, 7. Señor, ¿y por qué 13? No ande ahí, solamente hazlo. Josué, pero ¿cuál es tu capricho de 13? No es mi capricho, el hombre del segundo piso dice que son 7. Seamos obedientes, pero ¿hasta cuándo? Seamos pacientes. ¿Y tú crees que pase? Tengamos confianza. Entonces cuando tú te sientas impotente, esta es la señal de la impotencia, mira. Dice, echa semilla en la tierra, o echa la palabra, y duerme, descansa, reposa. ¿Y qué más hace? Y se levanta, no se pasa el día reposando y durmiendo. Se levanta y hace lo que le corresponde hacer. Echarle agua, echarle fertilizante, ir a buscar los bueyes, darle de comer a los bueyes, ir a buscar los sacos para cuando haya la semilla poderlos echar, ir a ver el granero, chequear que no haya pájaros volando. Como decía un gran inventor, Edison, todo se le da a aquel que trabaja mientras espera. Entonces hay un momento en que tú tienes que esperar, pero tú no esperas así cruzado de brazos, tú sigues haciendo lo que debes hacer. Dice, y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota, ¿y qué más hace? Y crece, ¿y qué más? Sin que sepa cómo. Entonces, si nosotros vamos a usar esto como ejemplo, es la misma categoría. No tenemos una situación, vamos allí y decimos, vamos a echar palabra. Y uno echa la palabra correspondiente de acuerdo al fruto que uno necesita tener, de acuerdo a la situación que uno está atravesando. Y echa la palabra y después que la echa, reposa.
Y después que reposa, confía. Y después que confía, tiene la paciencia, porque hay que tener paciencia. Y después uno es obediente a lo que tiene que hacer. Porque ahí dice, mira, escúchame, y crece. ¿Hay alguna duda de que crezca? No. Quiere decir que la palabra, cuando nosotros la enviamos, ella da resultados, pero no inmediato. Lo da automático. A veces tú ya tiraste palabra en una situación y tú dices, ay Dios mío, pero ¿y hasta cuándo? Y tú sigues tirando esa palabra y la sigues abonando y la sigues creyendo y sigues esperando y la sigues abonando y la sigues creyendo y la sigues esperando. Y cuando tú crees que ya eso se quedó, que no... ¡Epa! De repente te llega la noticia, te llega lo inesperado, ves a Dios ahí parado frente a ti, ¿ah? Ves lo que el hombre no pudo hacer, lo que tú no pudiste hacer, que entonces Dios intervino y lo hizo. Y de eso aquí hay testimonio, lo que pasa es que no es tiempo de estar hablando cosas. Hebreos 11. Ya tú sabes cómo manejar el asunto. Hebreos 11. Diga conmigo, dejaré que me sorprenda. Hebreos 11, verso 1. Hoy entiendes un poquito más eso, ¿no? Hebreos 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera y la convicción o la demostración de lo que no. Viste que hay un mundo que es invisible y otro es visible. Hay un mundo visible y uno invisible. Lee conmigo Génesis 32. Génesis 32. Y con tu otro dedito busca Mateo 13. Ya. Cuando tenga me avisa para decirte algo. Ya. En cada situación siempre van a haber dos tendencias, la que se ve y la que no se ve. Ejemplo, Gedeón. La que se veía era mortal. Una situación de destrucción, de todo va mal y todo va para atrás y me roban y me matan y me asustan y me quitan los frijoles. La que no se veía era un varón esforzado. Entonces en cada situación tú tienes que estar consciente que hay dos tendencias. Depende de nosotros agarrar cuál es la que vamos a agarrar. Entonces, Mateo 13, mira lo que dice en el verso 34, hablando de lo mismo. Mateo 13, verso 34, donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, por ilustraciones, por ejemplos, y sin parábola no les hablaba. La forma en que Jesús enseñaba era poniendo el ejemplo. Entonces, Jesús decía dentro de él, oye, si tú no entiendes lo que es cómo se siembra una semilla, tú estás, vaya, fracasado. Te lo voy a poner, vaya,
como a un nene de 6 años. Si tú no entiendes eso, cómo opera la siembra de una semilla, que te lo estoy explicando yo ahí, y así mismo tú tratas tu fe, que no se ve, pero está ahí y crece, ya contigo, vaya, tú eres un caso cerrado. Caso cerrado. La doctora Polo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, ejemplos, ilustraciones. Y sin parábola no les hablaba. Porque imagínate, si una parábola no la entendían, hermano, como si le habla cosas profundas, misterios del reino, que van a entender. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, oído, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero en parábola, porque en parábola ellos podían visualizar, imaginarse las cosas y entonces aplicarlas al mundo espiritual y decir: ¡wow! Entiendo ahora. ¿Tú agarraste? Bueno. Eso es como de nene, vaya, de kindergarten. ¿Tú quieres ver una cosa más fácil que los diezmos? Tú quieres ver que, porque si fuera, bueno, Dios dice que hay que dar el 13.8 con fracciones al 4%, tú dices, oye, vaya, esa cuenta no la saca nadie. Capítulo 32, verso 10. Génesis. Este es Jacob. Verso 10. Ahí hay una revelación basada en un ejemplo importante. Y mira a dónde se lleva a cabo esto. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2. Ahora lee el verso 1. Verso 1 dice: Jacob siguió su camino. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿De dónde son los ángeles? ¿De cuál mundo? Espiritual. Quiere decir que es del mundo invisible. Quiere decir que alguien te mira. Quiere decir que aunque tú no los veas, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir la unión de dos campamentos. Ahora, ¿cuáles eran esos dos campamentos los cuales hablaba Jacob? Jacob estaba hablando del campamento de los seres invisibles y estaba hablando del campamento de los seres visibles. Quiere decir que en cada situación que tú y yo tengamos hay las dos tendencias, ahí está. El mundo invisible y el mundo visible, el que se ve y el que no se ve. La palabra nos enseña, oído, que el que no se ve es más real que el que se ve, porque inclusive la semilla, lo que produce el fruto es lo que tiene adentro la cáscara, que eso no se ve. Entonces Jacob logró ver los ángeles, pero los vio, porque Dios le dijo: muéstratelo. Pero podían haber estado allí mucho tiempo y Jacob no verlo, como ahora mismo aquí hay montones y nosotros no los vemos. Como mañana tú vas para tu trabajo y tú no los ves, pero están ahí. Y son los que te han librado de 1500 veces los accidentes que has podido tener. Y son los que te han empujado para que agarres por otro lugar donde tú no tenías planeado ir y desviarte para otro lugar, porque te están guardando de una situación. Y uno tiene que aprender a fluir por ese mundo que no se ve.
Porque uno entiende que uno está en las manos de Dios, en el hueco de su mano, y nada que te pueda acontecer o ningún fluir que pueda venir a tu vida puede venir de otra cosa que no sea de ahí. Diga Mahanaín. Y envió Jacob mensajeros delante de sí, Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo 2 campamentos. Está el campamento de lo visible. Y lo visible, ¿tú sabes qué? Que su propio hermano viene con 400 hombres. ¿Y por qué le produce temor a Jacob? ¿Por gusto? No, porque la noticia viene a él. Pero ya Jacob estaba consciente de algo, que tú tienes que estar consciente. Que además del campamento de Saúl, estaba el campamento de los ángeles. Por eso él llamó a aquel lugar Mahanaín, la reunión de 2 campamentos. Y en cada situación siempre van a haber las 2 tendencias, el campamento de lo visible y el campamento de lo invisible. Quiere decir que tú aprendes hoy y te vas con eso hoy, que no importa lo que tú te estés enfrentando, el temor que sea, tú estás en 2 campamentos, en lo visible y en lo invisible. Y ahí está, nos los enseñó. Y mira dónde Dios escoge para enseñarnos esto. ¿Dónde? En Jordán. Caprichoso Dios, ¿no? Caprichoso Dios. Lee conmigo Primera de Pedro y ahí nos vamos. Pues ya es too much. Esto es lo que me ha ayudado a mí a salir adelante en tantas cositas, que han sido bastantes, más de las que tú te imaginas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Esta es la receta para la impotencia. No, Pedro. Declaro sanidad sobre esos oídos. Espíritu menopáusico, fuera. Hoy se fueron un montón de momentos. Primera de Pedro capítulo 5. Diga conmigo, voy a hacer mi tarea. Ay, bendecido, haz tu tarea, chamaco. Hazla. Primera de Corintios 5, 6. El que tiene la menopausia ahora soy yo. Dice la pastora hace rato, ella no me eche ese plomo, que después te las cobro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Ahora fíjate quién es este Pedro. Este es el mismo Pedro que Satanás lo cogió y lo zarandeó, como a trigo, que sí que lo molió. Lo hizo así, casi un picadillo. Pero ¿qué le había dicho Jesús? No, tranquilo, Pedro. Después que tú salgas de ese proceso, ve allá y conforta a tus hermanos, séle de ejemplo a ellos. Mira, no está haciendo de ejemplo ahora. Oye, tú agarras esa revelación que una vez tú elaboras y entiendes el símbolo, eso te lleva a la verdad.
Mira lo que dice Pedro, habiendo haber pasado por ahí mismo. Humillado. Es lo contrario al soberbio, ¿sí o no? El soberbio es el que, no, yo soy el que tengo la razón y nadie, vaya, yo aquí no cedo ni medio paso. Pero mira lo que dice arriba, Dios resiste a los soberbios y da gracia a... Entonces cuando uno reconoce, uno dice, no, me humillo. ¿Qué es lo que está reconociendo Pedro aquí como ejemplo para nosotros? Que hay situaciones que uno no está en las manos de uno. Entonces uno tiene que ir delante de Dios y decirle, oye, yo reconozco que yo no tengo la capacidad de enfrentarme a esto es más grande que yo. Entonces me humillo y lo entrego en tu poderosa mano. Pero ahí cuando uno entrega en la poderosa mano, es como igual cuando tú echas semilla en tierra. Que ya cuando tú echaste la semilla en tierra, tú estás dependiendo de otra cosa, tú no dependes de ti, porque no importa lo que tú la soples, la patees, no importa lo que tú le eches, ella no va a crecer en menos tiempo. Es el mismo principio, que es uno de los ingredientes de la paciencia. Es el ingrediente de la confianza. Allá es la confianza de que la semilla crece, aunque tú no sepas cómo. Y aquí es la confianza de que si uno reconoce y pone eso en las manos de Dios, Él se ocupa. ¿Qué más dice? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora yo lo hablo distinto, pero quiere decir lo mismo. Primero es hierba, después espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto, el tiempo ha llegado, entonces seremos exaltados. Verso 7. ¿Ya hiciste lo primero? Bueno, ahora te acuestas y te levantas y duermes. ¿No dice eso ahí? ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. ¿Lo podía decir Pedro por experiencia? Por favor. Si lo trillaron como a trigo y lo trilló nada más y nada menos que el experto en la tortura. El propio Satanás, antes de ser vencido en la cruz, un animal, un bicho feroz, todavía no había sido vencido y dijo, dame a Pedro, porque es que lo veo muy prepotente a Pedro. Préstamelo un ratico y tú verás como cuando yo le haga así el chillo. Muy prepotente. No, Señor, pero ¿cómo va a ser? Jamás te negaré. Si hay que ir a la muerte, yo iré contigo. No importa los que vengan, y tengo yo mi espada, porque yo soy Pedro, yo sí. Satanás le dijo, préstamelo. Préstamelo, a ver si eres tan prepotente a donde yo lo voy a presentar a él. Entonces Pedro, habiendo oído el consejo del maestro, Pedro, ay Señor, qué bueno que me vas a tirar una palabra profética ahora ahí. Espérate para hacer intercambio contigo, espérate. Seguro que me vas a decir una palabra esa salvaje que vas a destruir a Satanás con una sola palabra. Le vas a impedir a Satanás que lo haga. Vas a desaparecerlo del mapa. ¿Qué vas a hacer, Señor? Voy a estar orando, Padre. Para que tu fe no falte ahí en el procesito ese que tú mismo estás buscando, porque tú eres medio termómetro, Pedro. Tú eres medio termómetro ahí, tú eres por eso te llamas Simón. Porque un día estás así, otro día estás asado, otro día te quieres comer el mundo, y el otro día te ofendes de cualquier cosa, y pones problemas por cualquier cosa. Tú eres un Simón, Pedro. Por eso te tengo que volver a decir Simón, no te puedo decir Pedro todavía, no te puedo decir piedra. Tengo que decirte Simoncito, papá. Entonces ahora Pedro nos dice, mira, yo fui un soberbio, pero Dios resiste a los soberbios. Y exalta y da gracia a los. Lo que nos está diciendo es, el día que te enfrentas a una situación que tú te sientes impotente a esto, que fue lo que yo hice y me dio resultado. Primero te humillas, bajo la poderosa mano de Dios vas delante de él y le dices, yo no puedo, yo no entiendo, yo no tengo la capacidad de hacer esto. Y si tú no me tiras un cabo aquí, si tú no coges el timón de esto. Y después, entonces entiendo de que eventualmente, como me he humillado, tú me vas a exaltar.
y entiendo que como ya te lo entregué a ti, ya no tengo que tener una ansiedad tan fuerte. Voy a estarme ocupando, pero no voy a tener una ansiedad tan fuerte porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y el 8 no quisiera leértelo, pero bueno, por ahí está. Alguien te mira. Vamos a ver quién te mira ahora. Sed sobrios, no seas borracho espiritual. Y vela, estate pendiente a tu tarea, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, oído, ahí termino, que tú no estás solo en esto, mira, sabiendo que los mismos, diga los mismos, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Entonces cuando a ti te toque, no te pongas, ay, que yo, hay otro que está peor que tú. Si tú usas la receta, tú sales adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Yo pido, Espíritu Santo, que tú ayudes a estas personas que han estado al alcance de nuestra voz a poder hacer su tarea, a poder entender el símbolo, a poder descifrar la parábola, la ilustración, y eso los llevará a la verdad, y la verdad los hará totalmente libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.